nuestros colegas, nuestros estimados colegas de distintos países del mundo, especialmente de México y de Brasil, y a todos los demás argentinos. Tiene la bienvenida, me siento muy feliz de poder estar con todos ustedes. Así que, bueno, en principio, así que entonces voy a transmitir. En este momento le voy a pasar la coordinación a Paloma Moreno, que es una excelentísima, extraordinaria y muy buena presentadora. Así que, Paloma, el auditorio es tuyo. Bueno, gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la Jornada de Derechos Humanos y Neurociencia. Esta es una interesante oportunidad para interiorizarnos un poco con los avances que se han dado. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos y especialmente a nuestros expositores del día de hoy, que bueno, gracias a esta modalidad que un poco nos trajo la pandemia, pueden estar presentes, tanto desde diferentes lugares acá del país, de Argentina, como del continente. Así que bueno, vamos a comenzar. Gonza. Perfecto, muchas gracias Paloma. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo, voy a estar moderando junto a mi compañera. No sé si se comentó, pero cualquier duda o pregunta vayan colocándolo en el chat, que después los vamos a ir leyendo para que los expositores vayan respondiendo. Así que vamos a empezar con el primer expositor, el doctor Fabio Farinella. Él es abogado graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Derecho con mención summa cum laude. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Londres. Es especialista en Derecho Internacional por la Universidad de Leiden en Holanda, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por Estrasburgo, Francia, máster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata también, máster en Educación Profesional por la UNESCO y máster en Aspectos Jurídicos y Económicos de las Nuevas Tecnologías. El doctor nos va a estar hablando sobre inteligencia artificial y memoria. Así que le cedo la palabra al doctor. Muchísimas gracias. Muy amable, Gonzalo. Ahí he comenzado a compartir. Díganme si se ve, por favor. Sí, se ve. Perfecto, se ve perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco la idea del doctor Juan Antonio Travieso y de su enormísimo equipo. Recién nos estaba comentando que era casi una película bíblica la cantidad de gente que lo ayuda, pero los resultados se ven porque prácticamente cada semana tenemos la organización de un evento de este tipo, de difusión y de reflexión también. Agradezco también a los expositores y a quienes están oyendo. La exposición mía va a ser muy sencilla porque simplemente se basa en un avance de investigación sobre un tema que, bueno, me pareció particularmente interesante y que de alguna manera va a estar marcando los próximos meses de estudio y se relaciona con la influencia de la inteligencia artificial sobre la memoria. En estos 10 minutos que tenemos vamos a presentar mínimamente el contexto, la pregunta de investigación, y vamos a presentar también el caso de Facebook, que de alguna manera fue el disparador para esta serie de artículos sobre los cuales estamos trabajando. En relación con el contexto, la memoria en general se entiende como un instrumento para explorar el pasado. Tanto nuestro pasado, el pasado individual, como el pasado social, el pasado de nuestras comunidades. Y además de servir como un instrumento para esa exploración de lo que ha sucedido, lo que nos ha sucedido, también es el contenido al que se puede acceder a través de un determinado esfuerzo. Es decir, no es de alguna manera algo sencillo, una suerte, y de eso se vale el próximo slide, es decir, no es una suerte de biblioteca, el lugar donde los recuerdos se almacenen a los que podemos acceder cuando nosotros lo deseamos. Un filósofo alemán de apellido Benjamin mencionaba que quien deseara acercarse a su propio pasado debía actuar como una persona que estuviera excavando. Entonces, la llamada memoria auténtica
porque básicamente hay una memoria de corto plazo, que es la memoria que nos permite vivir diariamente, porque nos hace acordar de las cosas que necesitamos para la vida de cada día, como puede ser dónde dejamos estacionado el auto, o cuál es el aula que se identifica con determinado número en la facultad, o un número de teléfono, nuestros números de documento, pasaporte. Esa memoria de corto plazo, que es la que nos permite vivir, de alguna manera se diferencia de la de largo plazo, que es aquella que nos hace revivir eventos que de alguna manera nos han marcado, y a partir de ellos y de esa revisión de lo que nos ha sucedido en el pasado, eventualmente poder reflexionar, poder aprender y poder también pronosticar, o por lo menos realizar una prospección de lo que nos puede suceder en el futuro si actuamos igual. Entonces, esa memoria auténtica a la que queremos acceder, que en realidad es la memoria de largo plazo, requiere que cabemos en el pasado. Y como dijimos, no es un depósito pasivo de recuerdos. En lo jurídico, el hecho de la memoria es muy relevante, tanto desde lo individual, de la memoria personal, la memoria de cada uno, porque de alguna manera conocer nuestro pasado determina nuestra identidad y determina muy probablemente muchas de las acciones que emprendamos a futuro. Pero también hay un aspecto social, jurídico-social de la memoria, que de alguna manera se expresa a través del derecho a la memoria como un subproducto del derecho a la verdad. Y también se expresan a través de las leyes de la memoria, que de alguna manera podemos definirlas como estas disposiciones legales que interpretan hechos históricos para evitar la repetición de violaciones graves de derechos humanos. La pregunta de investigación es, ¿en qué medida las redes sociales que fabrican memorias, fabrican nuestras memorias, o fabrican memorias relacionadas con los datos que nosotros introducimos en ellas, y a partir de la necesidad que tienen las redes de que nosotros entremos, las utilicemos y nos quedemos el mayor tiempo posible, las mismas fabrican memorias solamente positivas, que de alguna manera hacen que nos interesemos por quedarnos más tiempo, y de ese modo terminen cambiando el proceso natural de recuerdo que tendríamos sin ella, porque nosotros recordamos tanto cosas buenas como cosas malas, memorias negativas como positivas, y las redes tratan de eliminar las memorias negativas. ¿Y cuánto podremos aprender solo de las memorias positivas? Esa es un poco la pregunta disparadora que inició la investigación en curso. McAdams recuerda que menciona que los recuerdos son complejos, personales y emocionales, y da dos ejemplos. Experiencias que nosotros podemos vivir en el momento en que las estamos transitando, o inmediatamente después de haberlas transitado, podemos verlas como positivas. Con el tiempo, con la evolución de nuestras actividades y nuestra propia historia, podemos verlas como negativas, como puede ser una relación y la ruptura amorosa. Y también experiencias que en principio fueron negativas, las asumimos como tales, las podemos recordar con el tiempo positivamente, como cuando se inicia una nueva relación en referencia a una relación de tiempo atrás que se había roto. Con lo cual hay secuencias, dice McAdams, de contaminación y de redención. Las experiencias positivas pueden contaminarse con el tiempo y volverse negativas, y las experiencias negativas pueden sufrir una suerte de redención y volverse positivas o al menos neutras. ¿Qué hizo Facebook a partir del 2017? Bueno, desarrolló sistemas de clasificación en una de las funciones que tienen, que a lo mejor ustedes las conocen o no, yo la tengo anotada como que existe, pero no la utilizo, que se llama Recuerdos. Esa aplicación es un producto de memoria que tiene el nombre On This Day, en este día, lo que uno hizo en este día, hoy 21 de abril, años atrás, en diferentes años. Y esta aplicación que tiene Facebook, el equipo de Facebook la pensó como una forma de ayudar a las personas a poder experimentar nuevamente, por segunda, por tercera vez, las publicaciones antiguas, sin que tuvieran que ir hacia atrás, viendo a ver qué habían hecho el año pasado o el año anterior. Facebook lo recuerda por nosotros. Para poder hacer esto, realizó durante un tiempo relevante, más de un año, una serie de investigaciones, de entrevistas con usuarios,
Y ahí vieron que en principio los usuarios de Facebook, de esa red social, pero que se extiende a otras también, es decir, el uso de la memoria, les gustaba saber qué habían hecho en otros años, recordar encuentros, recordar situaciones, pero que tenían ciertos límites. Los usuarios no querían que se les recuerden cuestiones negativas, o lo que valoraban en ese momento como experiencias negativas. Y tampoco querían recordar aquellas experiencias que salían de su esfera de control, como podría haber sido, no sé, una catástrofe o una muerte. La finalidad, dice este autor, Conrad, de esta nueva aplicación, es que la gente recuerde cosas que la haga disfrutar. O sea, que el tiempo, mientras recuerdan cosas, sea un tiempo de goce. Otra consecuencia de este estudio de Facebook fue que la gente quería tener algo de control sobre lo que se publicaba en relación con sus memorias. Es decir, poder decidir de alguna manera, más allá del recordatorio de la memoria, si esa memoria podía o no ser publicada, o si se mantenía como un hecho nuevo, como una actividad nueva dentro de la cuenta. Y también jerarquizar las memorias. Cómo aparecía determinada memoria o si se reposteaba. Como resultado de todo este estudio, bueno, se elabora On This Day, que sigue existiendo hasta el día de hoy, y consiste en realidad en una taxonomía de temas de memoria, es decir, se agrupan los recuerdos por categorías, vacaciones, fallecimientos, por ejemplo, y de esta manera se informan a los algoritmos de clasificación de Facebook, que son los que en realidad seleccionan qué recuerdos deben resurgir, y qué cosas nosotros debemos recordar. Y de alguna manera unimos esto con la idea de que lo importante es que recordemos cosas que nos mantengan dentro de la misma red social. Por lo tanto, en esa mención de categorías, bueno, las vacaciones ciertamente van a ser una memoria recurrente y los fallecimientos van a desaparecer de nuestra vida. Como ejemplo, busqué en mi Facebook hace una horita y aquí está, On This Day. Uno cliquea aquí y me salió que hace muchos años ya, esto no es algo actual evidentemente, Boca le había ganado a Tigre. Fíjense, 2014, hace muchísimo tiempo ya. Esto me dio sentimientos encontrados, eran experiencias positivas que uno después les recuerda negativamente por la situación actual, ¿no? En los avances, ¿qué es lo que queda por hacer? Bueno, ahora estamos trabajando entre las similitudes y diferencias entre la memoria humana y la memoria artificial, y la manera como las redes neuronales artificiales copian a las redes neuronales del propio ser humano, del cerebro, y de esta manera posibilitan que la Internet y la inteligencia artificial básicamente pueda producir memorias. Y acá, de alguna manera, y el centro de la investigación, porque es jurídica, es ver cuál va a ser la influencia, cuál va a ser la relevancia que tenga esta producción de memorias a través de los algoritmos, que nos recuerden lo bueno y que escondan lo malo, tanto en lo individual, en lo que hace a nuestra propia identidad, como también, y esta es una segunda parte del estudio, en lo social. Porque imaginen que si nosotros fuéramos ciudadanos chinos, por mencionar una determinada situación, ¿no? Y buscáramos en nuestro buscador Baidu, en lugar de Google, la masacre de Tiananmen, de la cual han pasado más de 30 años, se conmemoraron 31 años hace poco, bueno, no la vamos a encontrar, no existió. Entonces, ¿en qué medida también ese derecho a la verdad y derecho a la memoria puede ser de alguna manera sesgado, particularizado, en función del trabajo de los algoritmos? Eso es todo y falta casi todo también, pero bueno, muchas gracias. Impecable, doctor. Muchísimas gracias por su exposición, que es cierto, indirectamente la jerarquía siempre está aplicándose a las redes sociales y nos estamos dando cuenta de a poco. Hablando de redes sociales, quería comentarles que nosotros, a través de las cátedras Travieso, estamos brindando todo nuestro contenido de interés académico a través de nuestras redes sociales, que son en Twitter,
Facebook e Instagram y además YouTube, que ahora se lo voy a estar pegando al chat. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba viendo si estaban bien las redes. Creo que hay una que no se armó bien el link. ¿Lo podés pegar bien, Gonza, vos? Dale, ahí lo pego. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente expositora es la doctora Inés López, de la Universidad de Brasilia. Ella es profesora adjunta de esta facultad, coordinadora del grupo de estudios sobre Derecho Internacional Privado, Comercio Internacional y Derechos Humanos. Doctora en Derecho por la Universidad también de Brasilia, magíster en Políticas Laborales y Globalización por la Universidad de Kassel de Alemania. Y nos va a estar hablando, tratando su exposición sobre la inteligencia artificial y derecho internacional desde una perspectiva pública y privada. Así que, doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Paloma. Me gustaría de agradecer al profesor Juan y su equipo por toda la organización y la invitación para hacer parte de este encuentro. Cumplimento a todos los profesores y también al profesor Fabio Farinella, que intermedió este contacto, y es un placer hablar con todos vos. Me voy a compartir la presentación. Un minuto. Perdona, ¿se ve bien? Ahí se ve bien, doctora. Gracias. En esos 10 minutos me voy a hablar sobre la inteligencia artificial y el derecho internacional desde una perspectiva pública y privada. Y es importante destacar que, un minuto, acá, un minuto, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva. ¿Y cuál es la implicación de esta tecnología disruptiva en lo derecho internacional? Y aquí es importante recordar el cuestionamiento de Alan Turing en mediados de los siglos XX sobre si las máquinas pueden pensar, y lo que caracteriza la cuarta revolución industrial es que lo cognitivo humano es posible a través de las máquinas. Y la cuestión que se propone es qué instrumentos internacionales son aplicables a la inteligencia artificial. En materia de derecho internacional privado, qué instrumentos son aplicables también. Y importante frisar que no existe un concepto único de inteligencia artificial. Es un término vago y determinado, y no hay ningún instrumento internacional que trate de los temas de forma precisa, y son muchos conceptos y definiciones que son estudiados en este proyecto. Y se basa en un método funcional para determinar su aplicación según la función de un uso específico. Por ejemplo, la máquina de aprendizaje, las aplicaciones funcionales de la visión por ordenador, métodos de control, lenguaje natural, y también campos de aplicación en diversos sectores como transporte, sector de agrobusiness, etc. Y acá traigo una preocupación de la inteligencia artificial en varios campos de aplicación, no un diagnóstico médico, no uso de reconocimiento facial, de atendimiento de las máquinas no chatbot, etc. Y cuando hablamos de la sociedad internacional de inteligencia artificial, él está presente en la vida cotidiana de personas y empresas nacionales e internacionales, y tenemos los pilares político, económico, social, y todos esos sujetos de derecho internacional participan y utilizan la inteligencia artificial. A ejemplo de IBM Watson, que fue utilizada por
Colombia para información de la vacunación durante la pandemia. También fue utilizada por una ciudad aquí en Brasil llamada Jundiaí para la asistencia a los ciudadanos de la ciudad, y también por una empresa privada, Magalu, para servir a los consumidores por una ventana de chat. Y hablamos de derecho internacional público, o que observamos una ausencia de estándares internacionales basados en normas de hard law. La cuestión es la posibilidad de una regulación internacional a voluntad política. No momento no, y por eso se adopta una forma de aproximación de abajo para cima por medio de técnicas de estudio y de reporte de las investigaciones que son realizadas. Así, por ejemplo, AI for Good, hay un proyecto de soluciones prácticas que en varios organismos internacionales de la ONU, más de 40, y que establecen a partir de la inteligencia artificial proyectos para práctica de desarrollo sostenible. Y es muy interesante ver los diversos sectores. Es una colaboración de múltiples partes interesadas, desde academias, sociedad civil, sectores privados, gobiernos y 40 agencias de las Naciones Unidas. Y también se establece la participación de esas personas, de esas partes interesadas, de la sociedad política, económica y social para el desarrollo de esos objetivos de desenvolvimento sostenible. Y es interesante ver la proporción de cada participación. Entonces, la sociedad internacional avanza con esta preocupación de una regulación de soft law, así como hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que adoptó ciertos principios, ¿no? Para la gestión responsable de la inteligencia artificial de confianza, para un crecimiento inclusivo, un desarrollo sostenible, de bienestar, centrado en el ser humano, etc. Y también de políticas nacionales de la cooperación internacional, para haber un investigación sobre la inteligencia artificial, fomentar el ecosistema digital, y también el grupo G20 o G20 también hay una preocupación con el uso de la inteligencia artificial, mas alertan para los retos con la brecha digital. Entonces es necesario dar oportunidades económicas a todos los estados, incluyendo los estados en desarrollo y menos desarrollados. Y en eso, cuando se vamos para un ejemplo de propiedad intelectual, y aquí a una investigación de Brasil, los mayores depositantes referente a patentes son empresas extranjeras. Y cómo van da origen de los pedidos, claro que en Brasil se aparecen muchos, pero la mayoría son de países desarrollados. Y Brasil, basado en esos principios de la OCDE, también hay un proyecto de ley de 2021 que ahora está en consulta pública, y hay una preocupación de regular el uso de la inteligencia artificial, y tiene algunos principios muy basilares para Brasil, como la ética, los derechos humanos, los valores democráticos, la diversidad, la protección de la privacidad y de datos personales y transparencia, por ejemplo. Y cuando vamos para el derecho internacional privado, tenemos la preocupación sobre la responsabilidad contractual y no contractual transnacional. Y cuando vamos para determinar cuál es la ley aplicable, considerando que la inteligencia artificial, en razón de la ubicuidad de esos instrumentos que están en todos los lugares por medio de la Internet, ¿cuál es aplicable a la responsabilidad en relación a la inteligencia artificial? ¿Qué tribunal será competente para resolver las disputas internacionales o transnacionales? Y ahí tenemos cuestiones, por ejemplo, que no son muy transparentes cuando
se tiene una inteligencia artificial que recompila dados personales de una persona com uma outra entidade recompiladora que não tem relação contratual. O que é assim? Né? Então, gera uma insegurança às pessoas físicas. Questões de responsabilidade civil derivada de uma obrigação contratual ou não contratual. E é importante frisar que não existe uma regulação internacional considerando a lei aplicável aos contratos internacionais em geral. Temos a Convenção das Nações Unidas sobre compra e venda internacional, mas não uma regra harmonizadora em matéria de direito internacional privado completo. Talvez a Haia seria um projeto interessante para a Conferência da Haia pensar. Só dentro da União Europeia é que temos Roma I, que é um regulamento para obrigações contratuais, e Roma II para obrigações extracontratuais. Em Mercosul, não é uma norma sobre direito aplicável a contratos internacionais ou responsabilidade civil, mas há sobre jurisdição que veremos adelante. Quando falamos de lei aplicável a contratos internacionais entre empresas ou até mesmo entre pessoas, há um princípio da autonomia da vontade das partes para elegir a lei aplicável aos contratos, ressaltando que em Brasil o artículo 9 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro limita esta autonomia porque se fija a lei de local de la celebração do contrato. Em Roma I, há uma liberdade de eleição e as partes podem elegir a lei aplicável. E podem afirmar que esses instrumentos, tanto Roma I como Roma II, se basam em princípio de neutralidade em relação às tecnologias, porque se aplicam a qualquer tecnologia, incluindo a tecnologia que utiliza a inteligência artificial. Quando tratamos de pessoas vulneráveis, como consumidores, trabalhadores, pessoas com discapacidade, podemos conectar com um fator sobre a lei de domicílio ou residência habitual da pessoa. E Roma I estabelece que o contrato individual do trabalho pode ser regida pela lei elegida pelas partes ou o contrato pode ser regido pela lei do país em que o trabalhador realiza habitualmente seu trabalho, por exemplo. E contrato de trabalho por aí seria uma desumanização dos trabalhadores, e aí entram outras pessoas dentro daqueles pilares sociais, um sindicato global, que é a Uniglobal. E o Stefano alerta que negociando o algoritmo poderia, então, convertir-se em um objetivo do diálogo social de uma nação para a organização de empregadores e trabalhadores, e cita o exemplo da Uniglobal, que há hecho propostas sobre inteligência artificial ética em lugar do trabalho. Com relação às obrigações extracontratuais, Mercosul se aplicam as regras estabelecidas em cada país, então se aplica a lei brasileira contra a responsabilidade civil da obrigação de reparar o dano, assim como em Roma II, a todos os Estados-membros, a obrigação extracontratual tem como lei aplicável a lei onde ocorreu o hecho danoso e que se estabelece. Com relação à jurisdição, o Mercosul tem um protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria contratual, onde se reconhece o acordo de eleição do foro pelas partes. E me vou encerrar. Também se reconhece em Bruxelas refundido a eficácia dos acordos exclusivos de eleição de foro. Pero será que é possível falar em circulação de decisões referentes a problemas com a tecnologia de inteligência artificial? E aqui encerro com dois casos recentes, não transnacionais, pero de reflexão sobre a responsabilidade civil e também sobre as obrigações contratuais. O caso Uber, de um coche autônomo, que ocorreu nos Estados Unidos e que
el carro autónomo atropeló y mató a una persona, y el Tribunal de Estados Unidos decidió que criminalmente a Uber no es responsable, pero civilmente es responsable y debería ter evaluado los riesgos de seguridad y también por mitigar los potenciales riesgos. Otro ejemplo, que cada vez más común en la agricultura, son la utilización de drones, por ejemplo, y ahí en Portugal se estableció la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad en caso de un accidente utilizando drones. Y algunos estados requieren que este seguro sea obligatorio para las operaciones de drones. Y hoy la inteligencia artificial permite que los drones naveguen autónomamente, no apenas pelo controle humano. Y por fin, ¿será que hay una necesidad de una regulación internacional? ¿Habría una voluntad política entre los estados? ¿Y qué modelo de regulación sería ese? ¿Qué modelo regulatorio internacional? Sería baseado en la neutralidad regulatoria, considerando que hay otra perspectiva para inteligencia artificial no se aplica a todos los casos esa neutralidad regulatoria. ¿Cómo armonizar regras y principios sobre ética nas operaciones que utilizan inteligencia artificial? ¿Qué estándares nacionales e internacionales garantiriam uma proteção de uso dessa tecnologia disruptivas. Então, basado em respeito aos direitos humanos e fundamentais, sim, porque essa norma de os correns. Respeito aos dados personais, não há uma norma internacional, mas estamos colocando também os dados personais como direitos fundamentais e são também direitos humanos e pertencem às pessoas. É necessário haver diálogo entre essas normas jurídicas, essas fontes, para a promoção de diálogo tecnológico intercultural, porque vemos os fenômenos de inteligência artificial com diferentes ojos e utilizaremos e devemos utilizar esses instrumentos internacionais, tanto de direito internacional público, em vários campos, de OIT, de meio ambiente, de direitos humanos e também de direito privado, e existe também uma pluralidade de leis nacionais que não deve conflitar em todo o tempo, mas devem estabelecer uma harmonização padrão estándar para que possa garantizar a todas as pessoas direitos basilares ou fundamentais. E também temos padronizações reguladas por entes privados, por leis privadas, por meios de código de conduta e também de uma responsabilidade social corporativa, como falou o professor Fábio, de uma responsabilidade das redes sociais, de responsabilidade das empresas que utilizam a tecnologia de la inteligencia artificial. Y con esto encerro estas reflexiones, agradeciendo mucho por esta participación y muchísimas gracias. Impecable, doctora. Muchísimas gracias y sus reflexiones son acertadísimas. Pasamos con el siguiente expositor, que es el doctor Álvarez Larrondo. Él es doctor en Derecho, profesor responsable de la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho por la Universidad Nacional de Mar del Plata y a su vez es profesor adjunto de Derecho Asociativo. Es titular de la Cátedra de Derecho Artificial de la Universidad Abierta Interamericana y titular de Derecho del Consumidor, Universidad FASTA. Él va a estar hablando sobre la humanidad y su mudanza al metaverso y los impactos que genera. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias al profesor Juan Antonio Travieso, la verdad un placer, al equipo de trabajo, Gonzalo, Paloma, bueno, y a los demás disertantes, a mi amigo Fabio Farinella. La verdad que es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes para debatir temas que son de candente actualidad. Voy a compartir, ahí estamos, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, ahí se ve, doctor. Bárbaro. Bueno, en realidad la idea es en el marco de las neurociencias y el impacto
precisamente que tiene el conocimiento del comportamiento de nuestro cerebro. Pensemos nosotros que en las últimas décadas los seres humanos estamos perdiendo ese ámbito que antes era propio y nos diferenciaba tanto de las máquinas como de los animales, que era precisamente este músculo que era o que es el cerebro. Ahora, en este último tiempo, fundamentalmente el año próximo pasado, nosotros hemos asistido a esta idea de la aparición de un término que era propio de la ciencia ficción y que se está haciendo cada día una realidad más plausible. Si nos planteamos qué es el metaverso, de qué estamos hablando, cuando hablamos de metaverso, en realidad se compone de dos palabras: meta, más allá, y verso, de universo, es decir, un universo que está más allá y que en los hechos no representa más que lo que estamos viviendo hoy en día y sobre todo hacia finales del siglo XX y con más fuerza en la primera y segunda década de este siglo XX a partir de la Revolución 4.0. En verdad nosotros hoy, en el grueso de nuestros días, vivimos tal vez más tiempo en el mundo virtual que en el mundo físico. Pensemos que nosotros en este momento estamos en el mundo virtual, que cualquiera de nosotros en este momento está consultando su teléfono, está buscando sus redes sociales. En consecuencia, lo que tenemos es una disociación. La tradición, la historia de la humanidad ha sido la de vivir en el mundo físico con relaciones interpersonales, con el contacto directo, y a partir de la aparición de la Internet y sobre todo la facilitación del acceso masivo, nos hemos mudado lentamente, tal vez todavía sin darnos cuenta, a ese mundo virtual. Un mundo virtual que es el que plantea el metaverso, que para colmo, para las nuevas generaciones, se presenta como algo natural a través de una puerta de acceso fundamental como es el gaming. Pero para nosotros, en realidad, esto no es novedad. No es novedad, sobre todo para los de la generación de más de 40 años, que a comienzos de este siglo pudimos vivir lo que fue el primer intento de hablar de una vivencia en el mundo virtual, que era Second Life. Second Life, la verdad es que había sido toda una revolución, porque uno podía en ese momento, en tiempos en que no había redes sociales, uno podía instalarse, crear su personalidad en ese mundo virtual, podía establecer un perfil propio, y a partir de ahí, con su avatar, empezar a intercambiar relaciones e ideas dentro de un mundo que era justamente virtual, y por eso su nombre, porque era el segundo mundo o la segunda vida en la cual uno podía desarrollarse. Al comienzo fue una explosión, pero luego claramente fue perdiendo el atractivo, de manera tal que en los hechos, cerca de 4 años después, esta idea desapareció. Sin embargo, en octubre del año próximo pasado, quien es uno de los 4 o 5 cerebros que están diagramando lo que va a ser el futuro de la humanidad, Zuckerberg, hizo una presentación en la cual comunicó no solamente que cambiaba el nombre de su grupo económico, pasando a llamarse Meta, lo cual no era ingenuo, sino que abre las puertas a esta idea del metaverso, plantea la posibilidad de que en los próximos años todos nosotros empecemos a vivir en un mundo virtual, un mundo en el cual podamos acceder a bienes y servicios virtuales y que nuestro diario acontecer se desarrolle en ese mundo. ¿Qué es el metaverso? En verdad no son más que entornos virtuales como los que tenemos hoy, pero con una idea inmersiva. Es decir, nosotros a través de la realidad virtual, a través del juego de rol en línea y una web 3.0, lo que vamos a hacer es empezar a vivir de manera tal de en la mañana colocarnos nuestros lentes de realidad virtual y a partir de ahí, desde la mañana hasta la noche, poder vivir en un mundo en el cual se darán las interacciones, donde tendremos propiedades, donde tendremos una vida a desarrollar. La idea es que nosotros nos vamos a vincular con ese mundo a través precisamente de estos dispositivos, que lo que nos van a hacer es pensar que estamos realmente dentro del mismo. Y ahí podremos no solamente generar nuestro avatar, sino también desarrollar toda nuestra vida, asistir a recitales, asistir a reuniones, y cada uno de nosotros, es más, esos avatar a través de lo que es el reconocimiento facial, podrá hasta imitar los gestos de nuestros rostros, y por lo tanto nos veremos representados. Cada uno de nosotros, después veremos, podrá hacerlo de la manera que considere más positivo. Y la idea es que en este campo vamos a tener una total libertad de creación, tanto para representar a nuestro avatar, sino también para representar o crear bienes
servicios, productos dentro de ese mundo virtual. El título o la denominación metaverso surge de una obra del año 1992, propia sí en ese momento de la ciencia ficción, de Stephenson, en el cual se hablaba justamente del metaverso como ese camino que daba una circunferencia alrededor del mundo, y en el cual uno justamente con lentes podía ingresar a esa realidad virtual y por lo tanto desarrollar su vida en ese mundo. Ahora, ¿por qué es que decimos que ahora sí es posible que eso que fue el proyecto truncado de Second Life hoy pueda tener un impacto mucho más grande? Porque lo que va a permitir a partir de este momento, y ahí está el interés de las grandes empresas, es generar una nueva economía, una economía paralela a la del mundo físico, y la cual la van a manejar solamente aquellos que sean las empresas que manejen los distintos metaversos, y por consiguiente va a amplificar la actividad económica de una manera nunca antes vista. Y para eso es fundamental la aparición de los NFT, porque los NFT, los tokens no fungibles, lo que permiten es la posibilidad de convertir lo que hoy no tiene valor, como es en el hecho de jugar un juego, por ejemplo, comprar una espada, comprar un elemento, ganar, pero para hacer a su avatar más fuerte y por lo tanto ir avanzando en distintas etapas, hoy es un contrato de comodato, donde en realidad todo ese dinero lo estamos poniendo, como poníamos antes fichas en un jueguito, en una máquina, y eso se perdía. La diferencia es que a través de los NFT, ahora todo eso que nosotros vamos comprando, podemos registrarlo en la blockchain a nombre de cada uno de los titulares. Es decir, que esa espada virtual que yo compraba antes y que perdía dentro del sistema, hoy pasa a ser un bien de mi propiedad y por ende sujeto a la comercialización. Es decir, puede ser vendido, puede ser comercializado y por consiguiente, al poder ser transmitido, empieza a tener un valor económico que hace que las empresas intenten que nosotros vayamos a ese metaverso con dos finalidades. Por un lado, la de conseguir este negocio y por el otro lado, la de generar el otro negocio que está muy vinculado a lo que bien planteaba el profesor Farinella al inicio de esta exposición. Hoy, el grueso de los nuevos juegos, estos juegos en los cuales se juega para ganar, para generar ingresos, lo que uno hace es precisamente ganar tokens a partir de esos avances y por lo tanto hacer que su economía, en principio, su inversión pueda crecer, a su vez, además de poder tener la titularidad sobre esos bienes. Y las primeras marcas que nos empiezan a mostrar esto son, por ejemplo, Nike. Nike hoy día lo que hace es vender sus zapatillas en el metaverso, con las cuales vamos a vestir en su momento a nuestros avatars, y que obviamente no van a tener el valor tal vez que tiene hoy, o el precio que tiene hoy una zapatilla en el mercado, en el mundo físico, pero esa zapatilla que nosotros adquiramos, si es exclusiva, va a hacer que nuestro avatar, al igual que sucede en el mundo físico, se distinga del resto de los avatares, y por lo tanto, de esa manera pueda jugar con el mismo rol de escala social que vivimos en el mundo físico. Es decir, estamos trasladando al mundo virtual todas aquellas prácticas que son comunes de este mundo físico, generando allí un nuevo negocio, de manera tal que yo luego podré en una reventa vender mis zapatillas y de esa manera lograr el ingreso de fondos, y con esas cripto o con esos tokens poder cambiarlos por otros productos o adquirir otros productos. Ahora, si esta es la idea, y si nos vamos a mudar, obviamente nos vamos a mudar ¿a dónde? Y nos vamos a mudar a lo que conocemos nosotros, que son territorios. Y en esos territorios, entonces, si nosotros podemos comprar productos, también podemos empezar a comprar terrenos. Y es así que hoy ya estamos viviendo un auge de agencias inmobiliarias que ya no solo venden en el mundo físico, sino que son inmobiliarias que empiezan a vender propiedades en ese mundo virtual. Si yo a través de los tokens no fungibles puedo ser dueño de una zapatilla, también puedo ser dueño de un espacio físico virtual. Y en ese espacio físico virtual yo lo que estoy comprando son terrenos. Esos terrenos que estoy comprando, el valor subirá, bajará, según la suerte que corra también el token de ese metaverso, pero a su vez lo que voy a hacer es poder ubicar o comprar terrenos en espacios que se supone que van a ser muy pretendidos, como podrían ser los centros comerciales de las calles más transitadas de cada una de las ciudades en las que nosotros habitamos. Si yo logro comprar hoy un predio al lado de la muralla china, y ahí en torno a eso se erige una ciudad virtual, bueno, el hecho de tener ese lote, tal vez valga la pena comprarlo en $913.000, como sucede ahí en el caso de Decentraland,
porque mañana cualquier empresa que quiera hacer publicidad va a alquilar mi espacio, mi NFT, para hacer ahí su correspondiente publicidad. Por eso es que estamos ante un negocio en auge, y esto es lo que motiva que el metaverso comience a instalarse como una realidad que en los próximos 5 años se vuelvan algo natural. De ahí entonces es que utiliza la puerta de entrada del gaming, porque para las generaciones más jóvenes justamente es un lenguaje cultural el del gaming, y para ellos es algo natural este tipo de práctica. Por lo tanto, llevarlos a las nuevas generaciones a vivir esa vida desconectada del mundo físico es algo mucho más sencillo que hacerlo sobre las generaciones como las nuestras. Ahora, en Rusia, antes de la guerra con Ucrania, ya el regulador de telecomunicaciones empezaba a plantear los riesgos que entraña el metaverso para el mundo real, esta idea de dividir o disociar nuestra mente entre un mundo en el cual no hay límites físicos, en el cual uno puede tener, por ejemplo, todo aquello que soñó y que no alcanza dentro del mundo actual, y empiezan a darse los primeros escenarios conflictivos. El acoso sexual de un avatar o de varios avatars sobre otro, y esto empieza a generar debates acerca de quién va a regular estos fenómenos, si va a quedar en manos privadas, o si los estados en realidad tienen que empezar a tomar cartas en el asunto y fijarle límites a los creadores de este nuevo mundo, que para colmo se arrogan el hecho de que no existen normas en el mundo virtual. O, por ejemplo, el riesgo de la dismorfia, es decir, esta idea de alterar los cuerpos o querer ver nuestros cuerpos representados en el avatar con formatos que en verdad responden a los patrones culturales propios del mundo físico. Por eso Hobbes, sí, en algunas notas plantean si esto del metaverso es perverso. Ahora, el segundo negocio fundamental es que si nosotros, a partir del momento en que aceptamos mudarnos al metaverso, lo que estamos haciendo es ya no solamente empezar a dar información a través de nuestros teléfonos celulares que llevamos con nosotros sin darnos cuenta de manera permanente, sino que al incorporarlos a un ambiente inmersivo como es todo nuestro diario acontecer va a ser generador de datos. Y si estamos en una economía donde justamente lo inmaterial es más importante que lo material, el conocimiento de nuestro comportamiento va a hacer que no solamente la memoria quede resguardada, que no solamente los algoritmos nos digan en qué hemos hecho hace un año, sino que directamente empiecen a moldear y a manipular nuestras personalidades por el hecho de conocer cada uno de nuestros movimientos y hasta de nuestros pensamientos. Por eso los neuroderechos que hoy Chile está incorporando a su Constitución Nacional y que en la Comisión del Senado de Desafíos del Futuro estamos debatiendo junto con expertos de todo el mundo, la verdad es que lo que empiezan a establecer es la necesidad de esas regulaciones a escala global. ¿Por qué? Porque la posibilidad de alteración de esa autonomía de la voluntad, que era piedra angular de la regulación del derecho en casi todo el mundo, empieza a quedar desnaturalizada cuando vemos las interfaces cerebro-máquina que se van a amplificar a partir de la incorporación del humano dentro del metaverso. Por eso el signo de pregunta, ¿es el final? No, la verdad que esto es simplemente el principio y es la necesidad de generar debates urgentes y profundos sobre el impacto que el metaverso va a traer sobre cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy interesante. Me dejó recalculando. La verdad, impresionante. Bueno, nuestra siguiente expositora es la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, licenciada, maestra y doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Actualmente es profesora de tiempo completo, titular de la Facultad de Derecho también en la UNAM. Las materias que imparte son Sistemas Jurídicos Contemporáneos y Régimen Jurídico de Comercio Exterior. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y evaluadora acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, a lo largo de su trayectoria como académica e investigadora, ha escrito y publicado más de un centenar de manuscritos, libros y artículos arbitrados y de difusión de la cultura. Su exposición tratará sobre la revolución digital y justicia electrónica. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Me complace poder saludarles en el marco de este seminario sobre neurociencia y derecho, en el que pues compartiré el uso de la voz con distinguidas y distinguidos colegas que nos han nutrido, porque ya los escuché con sus disertaciones, este espacio de reflexión académica. Envío un fuerte abrazo virtual a mi gran amigo el doctor Fabio Farinella, quien me invitó a participar, como Manuel López de Brasilia, Federico Álvarez Lagondo de Argentina, creo que Juan Corvalán se encuentra, y Juan Antonio Travieso, quienes ya también tuvimos el gusto de estar juntos en otro evento académico. Para iniciar con el abordaje del tema de revolución digital y justicia electrónica, pues es necesario que nos contextualicemos directamente al efecto de que ustedes cuenten con elementos para identificar mi postura epistémica, así como las ideas principales que expondré, partiendo de la premisa de que la tecnología siempre ha estado en evolución. En sus comienzos era mucho más rudimentaria que en la actualidad, pero lo importante es que siempre se ha adelantado a las necesidades sociales. Ahora bien, estoy segura que muchos de ustedes han escuchado el término de revolución digital, como ya lo vimos, ¿no? O la denominada tercera revolución industrial, como también se le conoce. Pero tal vez no hemos podido reflexionar en torno a sus implicaciones y lo que realmente representa. Por ello, es importante que se reconozca el carácter tanto científico como tecnológico de este fenómeno, el cual pues, constituye un verdadero proceso de cambio que hemos experimentado como sociedad de forma cotidiana, día con día, desde la aparición de las tecnologías como las analógicas, seguidas de las mecánicas, electrónicas y finalmente, hoy por hoy, las digitales, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto pues ha provocado un cambio disruptivo en aspectos sociales, económicos, comunicativos, culturales, ecológicos y, por supuesto, jurídicos, que van desde los nuevos modelos de enseñanza de la ciencia política hasta la impartición de la justicia, en la que los operadores pues deben apropiarse de las ventajas que otorga esta herramienta para eficientar su labor técnica, analítica y operativa. En este sentido, pues hablamos de una revolución porque es un verdadero cambio de paradigmas que ha provocado estas tecnologías, desde su aparición e implementación y que han dejado atrás algunos procesos anticuados y obsoletos, a partir de que, pues del uso de componentes tecnológicos, electrónicos y digitales al quehacer cotidiano, desde cualquier trinchera en el ejercicio de cualquier profesión, ¿eh? Entonces debemos reconocer que desde que se dio la aparición del ordenador personal o los famosos smartphones, se inicia una nueva era en la información y comunicación a partir de la tecnología integrada. Ahora nos desarrollamos en una era eminentemente digital que está interconectado por dispositivos y sistemas electrónicos, que ha creado un verdadero cambio cultural que requiere de todas las profesiones, particularmente la jurídica. La jurídica, y obviamente aquí se desafían de manera continua el statu quo, y se experimentan nuevos métodos a partir de la integración de la tecnología digital y la automatización de ciertos procesos o actividades que resuelvan problemas sociales y aspectos claves, como es, lo decíamos en varios foros, este problema de la pacificación social a partir de una impartición de justicia pronta, expedita, gratuita y certera. Entonces, en este sentido, la justicia electrónica implica una modernización que utiliza las tecnologías de la información y comunicación y las pone al servicio precisamente del proceso de impartición de justicia, a partir de componentes básicos habituales, como son la identidad digital, los documentos electrónicos, la firma electrónica, el expediente electrónico, la entrega electrónica, todos los cuales son estándares que facilitan la interoperatividad entre los distintos sistemas de impartición de justicia, que reducen tanto el costo como la complejidad de la impartición, ¿sí?, de la misma. Esta justicia es un medio para realizar los procesos jurídicos, proteger al inocente y a la víctima, además de castigar al culpable mediante la utilización de las multicitadas herramientas tecnológicas que permiten sesionar en forma remota y además le otorgan a la población la posibilidad de tener acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, más cercana, con mayor sensibilidad social y humana. De esta suerte que si bien se encuentra ejecutada, tiene un potencial transformador que ofrece soluciones a fin de detener los procesos jurídicos al tiempo que acerca la justicia y la cultura de la legalidad
a diferentes sectores de la población, lo cual pues, les brinda seguridad al poseer mecanismos de acceso restringido para ellos y de esta manera su información no es vulnerada. Aquí entramos en la famosa protección de los datos personales. Otra de las ventajas que tiene esta justicia electrónica es que integra vertical y horizontalmente áreas e instituciones responsables de la ejecución de procesos. Incrementa la transparencia, la rendición de cuentas, permite un acceso universal, posibilita la prestación de servicios a determinados colectivos, tradicionalmente que estaban excluidos, como es el caso de los inmigrantes. Personas con bajo nivel cultural, discapacitados, con etnias, por citar algunos ejemplos. Ante este panorama que se presenta, es importante reconocer que estamos frente a la posibilidad de modificar nuestra forma de pensar, de replantearnos y la manera en que hemos venido desarrollando el ejercicio de nuestra profesión. Debido a que pues, en la mayoría de los casos nos formaron, bueno, hablo de mi edad, ¿no? De mi edad, para ser un poquito, pues, más cerraditos, más impositivos, estamos, digamos, más hechos a aplicar la ley al caso concreto, a generar argumentación en un momento dado conforme a leyes, criterios jurisdiccionales y basados en una realidad. Pero esta realidad ya cambió, entonces tenemos que estar dispuestos también nosotros a cambiar, a transformarnos, a que nuestro pensamiento pueda aprender nuevos conocimientos, habilidades técnicas, metodologías que nos permitan ser más funcionales en la nueva realidad virtual que vivimos. Entonces tenemos la necesidad de manejar un juicio en línea hoy por hoy, definitivamente, contratos de manera que puedan digitalizarse 100%. O sea, lo que en el ayer no se pensaba, en el hoy es algo necesario, es algo básico, es algo eminentemente natural que sin duda alguna, como he escuchado, va a venir junto con la neurociencia, junto con el metaverso, a modificar completamente, como ya lo está haciendo, nuestra realidad. Esta tecnología, como lo vemos, nos permitirá en un momento dado programarnos para poder imaginar de qué forma todo lo que hacemos hoy en día puede hacerse diferente con el apoyo de estas herramientas. Toda vez que está aplicada al derecho, al momento que está aplicada al derecho, permite que la impartición de justicia sea más rápida, más eficiente, más conscientes de que mediante el uso de estos famosos software o incluso los robots, ¿sí? Se logra tener una herramienta sin precedente de gran precisión para el quehacer jurídico. Actualmente, pues, se están haciendo muchos trámites gubernamentales más eficientes y menos tiempo para ellos, ¿sí? Por ejemplo, en la próxima década, a mí me queda claro, las máquinas y los abogados trabajaremos juntos, trabajaremos de la mano y el sistema legal tendrá la capacidad de resolver problemas de una manera nueva, más veloz y más eficiente. Sin embargo, lo cierto es que esta implementación de la justicia digital en mi país, México, cobra gran relevancia debido a los impactos ocasionados por la pandemia de COVID-19. Por lo que el tema pues se posesiona en la agenda legislativa nacional al develarse la situación actual en la que se imparte la justicia en mi país por parte del Poder Judicial tanto a nivel estatal como a nivel local, donde quedó claro que existe una gran brecha importante en el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, por parte de los operadores del sistema de justicia en los ámbitos y también en los 32 entidades federativas que nos componen más es la Ciudad de México. Entonces, estas innovaciones en lo que a mi país refiere se pueden realizar en materia de justicia a través de las TICs, generando nuevas áreas de oportunidad, aunque también hay grandes desafíos por resolver, características propias de una importante reforma al sistema legal nacional. Y pues no obstante, estos avances tecnológicos previos en la materia son un punto muy importante de partida, tanto en el caso mexicano como en las experiencias internacionales, que nos permiten lograr los beneficios de una verdadera justicia digital. Hasta donde tengo entendido, me puse a investigar un poco de mis hermanos de Argentina, este tema pues tiene como antecedente el proceso de digitalización de expedientes legales desde principios de este siglo, lo cual nos muestra que ya existían avances previos en esta materia antes de que viniera la contingencia sanitaria.
También como me gusta mucho el derecho comparado y también he investigado que en Chile esta nación andina pues entró a debate como consecuencia de estos efectos y también buscó actualizarse. Colombia, igual, su Poder Judicial tiene procesos para el cumplimiento de las leyes mediante el uso de las tecnologías de la información y actualmente está trabajando en un plan que permite generar este cambio mediante 5 ejes principales. ¿Cuáles son? Pues implementar el modelo de expediente electrónico, la justicia en red, mejorar la gestión de la información, encauzar las fuerzas de cambio, usar las TIC para la formación judicial y ciudadana. Es decir, pues se realiza un proyecto que eventualmente permita la operación del sistema de justicia vía digital. En España, pues en España también vimos que se presentó un proceso de transformación digital de la justicia, mediante la aplicación de un portal electrónico denominado Lexia, operado por la Administración de Justicia, que genera información de los diversos órganos judiciales y los abogados, con beneficios tales como el intercambio seguro de información, el uso de firma electrónica reconocida, el acceso vía web, el funcionamiento 24/7, el ahorro definitivamente del papel e inmediatez en las comunicaciones, entre otros muchos beneficios que podemos citar. Perú ha presentado avances también ante la pandemia, como es el expediente judicial electrónico, lo cual también les da ventajas como materializar la interoperatividad de la administración de justicia, coadyuvar un mejor control y disposición de la información. La agilización del proceso, fortalecer una cultura de transparencia acerca de la administración de justicia a la ciudadanía en general. Bueno, pues con este verbo ejercicio de derecho comparado, pues quiero indicar que aunque hay diferentes grados de avance entre los países, lo cierto es que se requiere un mayor acceso a las tecnologías de la información por parte de la población. Además, tenemos que contar con el derecho humano al Internet, que ya está ubicado en ese nivel como un derecho fundamental que necesitamos los seres humanos. Y tener una mayor cultura en temas jurídicos para que estas propuestas sean funcionales. Para finalizar mi intención y a manera de conclusión, pues quiero decirles que aunque pareciera que todo lo anterior podría resultar complicado, incierto y muy difícil, pues considero que ello constituye un parteaguas para el tránsito hacia una nueva era, en la que nuestra profesión indiscutiblemente se verá favorecida y sobre todo en la que nosotros también contaremos no solo con estos medios virtuales, sino con el gran apoyo que nos va a brindar en su momento y nos está brindando la inteligencia artificial. Pues ya para concluir, dejo ahí mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Dejo también aquí el canal de YouTube, en donde tenemos también cerca de 900 suscriptores y que esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Impecable, doctora. Muchísimas gracias por su charla y es cierto que el tema de la pandemia incrementó la necesidad de adaptarse a los mecanismos virtuales que hoy en día usamos. Vamos a pasar con el siguiente expositor, el doctor Juan Gustavo Corbalán. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Derecho Administrativo, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Salvador, posgraduado en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Salamanca, es especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Austral, es cofundador y director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, co-creador de Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo en aplicación en la justicia hispanoamericana, co-creador de Pretoria, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo, ganador del premio de la mejor herramienta de justicia 2020. A su vez es autor de 8 libros, 4 de ellos referidos a inteligencia artificial, publicados en Brasil, Francia e Italia. Se ha desempeñado como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez fue juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, número 19, y actualmente fiscal general adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Muchas gracias, Gonzalo. Le cedo la palabra, sí. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Juan Antonio, por estar ahí, por invitación, por este evento. Fede, gran amigo. Hola, Alma, ¿cómo estás? Paloma, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. No veo muchos más sus caras, así que si algún momento los puedo ver, los saludo y hago clic para ver sus caras, y si no, un gusto estar acá. Para compartir un poquito las reflexiones de estos temas que están tan buenos y uno va, esperen que hago así, porque total, Antonio, que es un disruptivo, Juan Antonio, que es un disruptivo, admite que tenga estos
en este espacio, estos muñecos, cuando es más serio hago así, ¿ven? Entonces, hacemos así, así. Bueno, a ver, ahí cuando lo escuchaba a Fede, yo no pensé que Fede iba a hablar de metaverso, pero es como que estamos trabajando en un libro que está próximo, que si Dios quiere, ojalá que de acá a un mes podamos publicar, de metaverso, y estamos haciendo un link entre metaverso y algo que ya veníamos trabajando en un libro que se llama Perfiles Digitales Humanos, que es cómo se está cambiando la conducta humana a partir de usar inteligencia artificial y bueno, ahora crear entornos metaversianos, protometaversianos, para ser quizás más estricto en su uso. Bueno, yo voy a tratar de decir dos cosas en estos minutos. La primera es cómo converge una tecnología que es el motor de cómo los humanos de inducir / manipular, / guiar, / tutelar y todas las sinónimos posibles a esa problemática, cómo en el mundo digital la inteligencia artificial logra crear arquitecturas de la decisión que hacen que las personas vayan en favor de determinados clics. Porque en definitiva, el mundo digital es un mundo esencialmente cliquero. Son clics los que determinan lo que nosotros hacemos y en menor medida nuestra voz cuando hay agentes conversacionales, bots u otras tecnologías de la comunicación en relación a la interpretación de nuestra voz y la emulación de voz. Ese es lo primero. Y lo segundo es ese ecosistema de inducción, guía, manipulación, etcétera, que rige hoy el mundo digital. Cuanto más sofisticada es la plataforma, más sofisticada es la inducción, ¿sí? O la manipulación, o la tutela, entre comillas tutela, eso se cruza con un supraconcepto en el que convergen todas las tecnologías disruptivas que son el faro de la cuarta o quinta, según los japoneses la sexta, pero bueno, si apenas podemos con la cuarta revolución industrial, y la empezamos a nombrar hace 5 años, no vamos a meter una revolución industrial en 5 años más. O sea, la verdad que no me parece muy metodológico ir poniendo una revolución industrial cada 5 o 10 años. ¿Sí? Estaría bueno que una revolución industrial dure más o menos, al menos 20, 30, porque si no es como, no se sabe qué es lo que caracteriza y ni siquiera impactó la cuarta revolución industrial. Entonces es como que es difícil, obviamente, esa problemática. Bueno, en estos dos conceptos, empiezo por un ejemplo del metaverso, porque me parece que el ejemplo del metaverso nos va a permitir, va a ser un gran ejemplo para que podamos reflexionar sobre cómo la IA y el metaverso, y con eso voy a terminar porque es muy minimalista mi aproximación en esta charla, cómo se están generando las condiciones adecuadas que quizás en 10, 15, 20, el metaverso va a requerir muchísima inversión tecnológica y económica, pero muchísima a otro nivel. Ni siquiera es como la IA o como blockchain. El metaverso, los metaversos robustos van a requerir mucha conectividad, mucha infraestructura, mucha plata. ¿Sí? Yo los asimilo a los autos autónomos o a los robots. Autos autónomos hace un montón de tiempo. Que en Latinoamérica anden de manera robusta, pueden faltar 30 años. ¿Sí? Pueden pasar 10, 15, 20 o 30 o 40, porque no depende de la tecnología en sí del auto autónomo, depende de todo el ecosistema que el auto autónomo requiere para que se despliegue. Entonces hay que tener cuidado con el metaverso, porque no solo que no es una tecnología en sí, sino que las proyecciones que vamos a hacer de lo que de verdad va a ser un metaverso, yo las veo más lejanas que cercanas en Latinoamérica. En Latinoamérica. Bueno, pero eso es materia de harina de otro costal. Se me está viendo compartir pantalla, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Los invito al recital de Ariana Grande en el juego Fortnite. Voy a poner stop. Esta persona, hagan de cuenta que es el avatar
de cualquiera de ustedes que está en este Zoom. ¿Sí? Ponele Paloma, es tu avatar. Vamos a hacer de cuenta que este es tu avatar. Esta persona que está acá, este objeto digital que está acá, ¿sí? Sos vos, es decir, sos tu usuario. En vez de que tengas un link en Instagram, fotos, tu cara, etc., esta es tu representación en este mundo metaversiano de un juego, uno de los más famosos del mundo, que se llama Fortnite. Voy a ir frenando. Primer elemento disruptivo que introduce el metaverso. Ariana Grande está sincrónicamente cantando. Es decir, en el metaverso la sincronía adquiere otro realismo, otra inmersión. Esta es la primera característica importante. ¿Por qué esto va a impactar en los neuroderechos? Porque cuando se eleva la calidad de la inmersión y se combina con la sincronía, se es mucho más capaz de inducir mucho mejor a un ser humano. Es decir, el ecosistema en el que convive este avatar, que está escuchando un recital que está pasando en ese momento, es decir, el avatar está presencialmente ahí, en vez de que sea simplemente un video de YouTube en donde hay un muñequito de Ariana Grande sincrónico, la persona empieza a transcurrir, a interactuar con ese mundo de una manera sincrónica, enriquecida. Esas son las dos palabras que para mí son claves, porque muchísimas cosas que no son metaversos, que hoy vivimos en el mundo digital, muchas veces son asincrónicas y tienen un nivel de enriquecimiento en materia de experiencia mucho más bajo, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿qué otra característica que sea? ¿Por qué estoy enumerando características? Porque esas son las que vamos a tener que pensar en cómo va a impactar en nuestra forma de entender el mundo, en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de celebrar contratos, etcétera, etcétera. Estos otros avatars que están acá son personas reales que pueden estar en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y quizás, estoy poniendo un ejemplo concreto, entre esta y esta persona en el recital de Ariana Grande podemos celebrar un contrato. ¿Entienden que suena disparatado esto? Pero uno no va al recital he ido a varios recitales, dejé de compartir pantalla. Vos no celebrás un contrato en un recital, en principio, salvo cuando vas a comprar coca. Ahí está ok. Pero cuando estás escuchando, tu objetivo no es celebrar contratos. Fortnite, cuando te hace entrar en esa experiencia metaversiana, fíjense cómo cambia el paradigma de consumo y de experiencia. Primero, jugás para ir al recital, no esperás a Ariana Grande. Es decir, cambiás espera por juego. ¿Sí? Eso es algo que el metaverso va a exponenciar. Por eso los autos autónomos están invirtiendo muchísimo dinero ¿en qué? No solo en que el auto ande, en lo que va a hacer la persona dentro del auto, porque es todo tiempo que antes se ganó ¿a quién se ganó? Se ganó la conducción, se ganó a la atención de la persona. La persona antes tenía que atender al tráfico, que atender al auto. Ahora ya no atiende al auto, como en el capítulo Homero Simpson, en una de las últimas series, que lo lleva un auto autónomo. Entonces, en un auto autónomo se va a dar como en un recital, se va a dar un nivel de perfilamiento humano como nunca antes en la historia. Coincidiendo con lo que dice Fede, para ir en esa línea, que es,
Si ya hoy mi pantalla de YouTube es una pantalla que cambia dramáticamente cuando yo me logueo como usuario frente a otro ser humano, es decir, el mundo en YouTube, nuestro mundo en YouTube, no es el mismo que para Gonzalo, que para Fabio o que para mí. No, bajo ningún punto de vista. Es más, probablemente, Gonzalo, mi pantalla de YouTube inicial no tenga nada que ver a la tuya, y al no tener nada que ver a la tuya, probablemente lo que yo vea en YouTube quizás nunca se cruce, no lo sabemos, con lo que vos ves. Salvo que converjamos en intereses concretos como este que nos convoca Juan Antonio y que ahí sí converjamos. Pero, entonces, los metaversos yo creo que van a amplificar exponencialmente a otra. Yo creo que es casi imposible imaginar. Es muy difícil de imaginarlo. Es tan disruptivo que es tan difícil. Porque si imagínense, hoy ya tengo un océano de información que YouTube me está moldeando para que yo vea cosas o no vea. Imagínense miles de metaversos, por supuesto algunos van a ser muchos más robustos, más tecnológicos, en donde van a mapear ya no solo nuestros clics, y acá viene el punto de convergencia entre la IA y el metaverso. La IA es la tecnología que permite decirle a YouTube, ve este video, porque este es el que te va a gustar. Esa es la IA. ¿Cómo llega a hacer eso? Me gustas, clics, scrolls, ¿sí? Voy scrolleando, ¿sí? Movimientos de pantalla. Si tenés reconocimiento facial, bueno, reconocimiento facial, ¿sí? Si tenés inteligencia artificial visual, va a ver dónde van tus ojos. Eso ya se está usando un montón. ¿A dónde van los ojos? Nosotros tenemos una empresa IA que llevamos al posgrado que tiene una tecnología que se ocupa solo de eso, es decir, analiza un video, una publicidad y ve dónde tus ojos pusieron más atención. Después, si quieren, para los que les interese este tema, les puedo contactar con la empresa porque es una locura lo que están haciendo y la tasa de acierto que tienen, porque le están diciendo a L'Oreal, esto no lo saques, la gente no lo mira. Porque ellos lo llaman ir a un nivel de corteza, de percepción, que ni siquiera el propio humano es consciente de eso. Ya no es tus clics de lo que no son conscientes, ya es lo que tu corteza visual alcanza a ver y que de manera casi involuntaria vos decidís ver o no ver. Entonces, imagínense, las tecnologías inmersivas, se llaman, van a venir por el lado de conectar dispositivos al cuerpo, de la realidad aumentada o la realidad virtual, es decir, que nuestros datos biométricos formen parte inescindible del metaverso, es decir, ya no es los datos personales, clics, me gustas, compartir pantalla, etc. Y ahora es datos biométricos. Juan, ¿cómo se mueve? Cuando Ariadna canta, ¿cuántas pulsaciones? Entonces quiere decir que cuando Ariadna cantó esta nota, quiere decir que acá es donde deberíamos ofrecer tal bebida. Porque como las pulsaciones de las personas se aceleraron, ya tenemos una IA que nos dijo que ese nivel de pulsaciones podrían llegar a aumentar las ventas en un 80%. Y así vamos ejercitando la IA y el metaverso. Con esto termino. Lo que nos espera es tan pero tan disruptivo, tan pero tan disruptivo, que hay que agradecer, en mi opinión, que va a ir más lento de lo pensado. Digamos, es como va a pasar con los autos autónomos. Hoy en día, Fede, que hace un montón de años que estamos trabajando con temas de IA, Juan Antonio, cuando hablábamos allá, ya parece la prehistoria, 5 o 6 años de esto es como la prehistoria. Y cuando hablábamos de estos temas, hoy en día existen normas de autos autónomos, ¿viste? En el tratado las mapeamos, es decir, hoy en día, si viene un lote de autos autónomos, ya al menos tenemos, no sé, todas estas normas, más todos estos problemas, más todos estos desafíos. Lo bueno de empezar a pensar esto, de lo que hicimos también, participamos ahí con Fede en Chile y de otros espacios, es que vamos a poder, de alguna forma, yo no diría anticiparnos, el derecho nunca se va a anticipar en principio a los fenómenos tecnológicos, pero sí a pensar un poco más lo que no pasó con la IA, en términos generales, ni lo que pasó con Internet. Internet nos pasó por arriba. Lo mismo que las redes sociales o las plataformas digitales, lo que se llama la web 2.0.
Pero la web 3.0 y o el metaverso, yo creo que nos van a dar un espacio para que podamos pensarlo mejor. Y creo yo que el prototipo para ejercitar cómo proteger derechos en futuros metaversos, yo creo que tiene que ver con el perfilado que nos hacen en YouTube y en las redes sociales. Yo creo que ahí, que eso también es un área de los neuroderechos, ¿sí? Yo creo que ahí hay que empezar a hacer pruebas concretas que sirvan de pauta de derechos o de reglas que deberían aplicarse a los metaversos que están empezando a surgir y que obviamente van a volver mucho más exponencial, ¿sí?, el impacto sobre la forma en que nuestro cerebro toma decisiones. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor. La verdad me resulta impresionante y la verdad muy buena manera también de explicarlo, más para tal vez la gente que no estamos tan familiarizados con el tema. La verdad lo entendí bastante dentro de todo. La verdad, excelente. Bueno. La palabra dentro de todo, Paloma, encierra la clave de la historia. Gracias. Excelente, la verdad sí, perfecto. Bueno, terminamos entonces con nuestro último expositor, el doctor Juan Antonio Travieso, el organizador de esta jornada. Él es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, catedrático titular de las materias de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías, también en la UBA, autor de 15 libros y gran número de trabajos científicos, investigador catalogado con la máxima jerarquía de científica, galardonado con premios nacionales e internacionales, ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de gabinete de la Secretaría de Justicia y del Gabinete de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, fue presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, entre, muchos otros cargos. Y como todo, doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Paloma, gracias a los coordinadores, gracias a las presentaciones tan extraordinarias que he escuchado y que realmente nos ubican dentro de otro siglo, o sea, como si estuviéramos sobre una máquina que no podemos parar, porque sin dudas estamos viviendo una época de cambios inusitados y estamos inmersos en una realidad que nos desborda. La realidad esa que nos desborda, digamos, es una realidad mundial, en donde no solamente está el metaverso, y a veces el metaverso incluso puede ser una buena excusa para salir de los dos grandes problemas que está viviendo nuestra sociedad, que es el COVID, o los tres grandes problemas: el COVID por un lado, la guerra que en este momento se está desarrollando, y el cambio climático. Pero realmente, más allá de todos estos temas, porque yo creo que todas las exposiciones nos han motivado para poder actuar de manera muy disruptiva, pero realmente vamos a ir al principio de todo. O sea, no voy a referirme no en forma directa al metaverso, sino que voy a referirme al principio de todo. Les voy a presentar al primer actor de este drama. ¿Saben quién es? El cerebro. Precisamente el cerebro, nuestro cerebro, el lóbulo frontal, es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y que es la región, como lo dijo recién Juan, el doctor Corbalán, es una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de los procesos cognitivos complejos, de las llamadas funciones ejecutivas. Son operaciones mentales que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar, tomar decisiones voluntarias y conscientes. Entonces, para descifrar todos estos enigmas, les aseguro que completé muchas investigaciones en una reunión con mi médico, en la que hablamos de todo menos de enfermedades, y me aclaró, para sintetizar, que todo se inicia en la parte izquierda del cerebro. O sea, estamos hablando de cerebro, no estamos hablando de metaverso. Luego del cerebro, en un segundo escalón, es necesario explorar otras consideraciones. Yo siempre me refiero al arte. Voy a recurrir
¿saben en qué? Para utilizar una imagen muy de metaverso, que es el Bosco, Jerome Bosch, y su pintura. Les sugiero que vean un cuadro que se llama La extracción de la piedra de la locura, una obra del año 1400. Y esta obra tiene un gran mensaje. El cuadro está en el Prado, y en ella el cirujano opera al paciente y le abre la cabeza de la que sale una flor. La historia dice que es un tulipán, pero se trata de un nenúfar, porque los tulipanes recién aparecieron en Holanda con posterioridad a esa pintura. Y en el mensaje es apropiado, y hay un texto que traducido dice: maestro, extráigame la piedra, mi nombre es fulano de tal. Según otra traducción y otra introducción e interpretación, dice que este texto se refiere a la necedad, a los tontos, y a una alusión más a la castración de la lujuria, mientras la imagen, fíjense, un metaverso total, se completa con un monje alcohólico y la mujer del paciente con un libro sobre su cabeza que alude a la falsa ciencia, una imagen que vale más que 1000 palabras. ¿Cuál es el tercer escalón para construir el neuroderecho? En general, por eso que yo creo que es clave, hay que tratar el tema de la relación entre las tres disciplinas, esto es la ética, la tecnología y el derecho, como vectores de esta sociedad. Entonces, acá yo siempre utilizo la famosa tema, y que acá se ve muy claramente, la de la escalera medieval trepada con zapatos de buzo, la figura del derecho, mientras que, por un lado, ese es el derecho, escalera medieval con zapatos de buzo, mientras la tecnología nos lleva en un ascensor súper extraordinariamente veloz. Entonces acá, algunos autores, Ortega y Gasset, nos decían que no hay que sucumbir a la lentitud de los paralíticos ni a la euforia de los epilépticos. Es como decía, como casi todos dijeron, un momentito, que todo esto no es inmediato. Vamos por partes. Ahora parece, sin dudas, era hora que apareciera el neuroderecho y la neuroética. Claro, hay un extraordinario avance de las neurociencias que tiene que ver una vinculación muy intensa entre la medicina, la biología y la bioética. Por eso entonces vamos a hablar también acá de una cuestión de la neurotecnología. Ahora, ¿cómo apareció todo este desarrollo? Apareció en un congreso en el año 2002, hace solamente 20 años, en donde se hace una convocación de interdisciplina, un cruce entre la filosofía moral y jurídica enmarcada en una ética universal basada en el cerebro humano. Recordemos que, volviendo a la historia, casi al final del siglo XX se produjo lo que se denomina un giro copernicano con los estudios sobre ADN, hasta el punto de hablar de la revolución tecnológica, neurotecnológica. Otros autores se refieren a la era del cerebro, y sobre ese eje se va a construir la estructura de esta nueva etapa que estuvimos dibujando entre todos. Toda esta construcción conceptual va a aparecer en el 2002, como les había dicho, en un congreso en San Francisco, organizado por la Universidad de Stanford y la de California, bajo el título de Neuroética, mapeando el camino. En otras palabras, en especial tomando en consideración las técnicas de neuroimagen, se presentaron en publicaciones científicas poniendo el acento en la visualización de la actividad cerebral. Estamos hablando del metaverso adentro del cerebro. En esta materia, entonces, se percibe un dinamismo y creatividad que caracteriza a la nueva ciencia neural que indaga la explicación de la intersección entre la privacidad cerebral de los procedimientos de imaginería cerebral que aparecen en las citadas tomografías con emisión de positrones. Positrones es una emisión de algún tipo de elementos que nos permite verificarlos, y la resonancia magnética, junto con, una palabra larguísima, la magnetoencefalografía, dentro de una técnica que, para simplificar, lo vamos a llamar el mapeo cerebral. Allí se presenta el derecho y se plantea un debate entre los juristas y los neurocientíficos
Los juristas reflexionamos a largo plazo, pero los procesos neuronales tienen un plazo muy corto. Por ejemplo, se presenta mucho la relación entre el derecho penal, porque claro, hay que anticipar a ver qué es lo que va a pasar. Además, se agrega que la explicación de la marcha de los procesos neurológicos es fundamental para entender el funcionamiento del derecho penal como sistema llamado a incidir en la conducta de los ciudadanos a través de la sanción. Entonces, claro, existe una necesidad de disponer de una clave neurológica, una especie de clic para poder establecer esa clave, y se explica en la idoneidad para comprender el funcionamiento, en este caso del derecho penal, para mejorar sus instrumentos, como se ha referido la doctora Ríos Ruiz, mejorar los instrumentos de la justicia. Pero estamos hablando dentro del cerebro. Pero ante todo, este rompecabezas que se va armando, pero el tema es que todos estos avances científicos están en un punto de fricción con los derechos humanos. ¿Cuál es la relación de la neuroética con los derechos humanos? Los autores coinciden en que en la relación apuntada entre neurociencia y derechos humanos se ponen de relieve 4 nuevos derechos que pueden cobrar una enorme relevancia en las próximas décadas o en los próximos segundos. El derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la intimidad mental, el derecho a la integridad mental y el derecho a la continuidad psicológica. Este es el punto en que se produce la intersección y confluencia en que estuvimos refiriéndose, nos referimos anteriormente. La cuestión es que en las llamadas etapas del proceso neuronal de toma de decisiones, habrá que decidir si la resonancia magnética funcional o de la electroencefalografía cerebral o la tomografía se halla en correlación con derechos humanos como la privacidad, la integridad corporal o la dignidad humana. Hace poco tiempo se produjo una declaración del Comité Jurídico Interamericano sobre Neurociencia, Neurotecnologías y Derechos Humanos, que precisamente tuvo en el 2021, hace pocos meses. Y se emitió una resolución, y en los considerandos de ella se observa que, teniendo presente que los avances de la neurociencia y el desarrollo de las neurotecnologías plantean importantes preocupaciones éticas y jurídicas sobre impacto final sobre principios, derechos y libertades fundamentales, como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad, la autonomía, la privacidad, la intimidad, la libertad de pensamiento, de expresión y la integridad física y psíquica, y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el acceso a remedios, la igualdad ante la ley, así como la protección judicial en caso de daños. Esto fue objeto de una resolución. Bien, vamos a terminar. Como se advierte, en poco tiempo se ha construido una base conceptual suficiente para generar el proceso de generación normativa, creativa y adaptado a la nueva tecnología. Gran parte de los expositores, tanto el doctor Farinella, como el doctor Álvarez Larrondo, como la doctora Inés López, la doctora Ríos Ruiz y mi querido amigo el doctor Juan Corbalán, han establecido este mapa que estamos transitando en este siglo XXI en camino al siglo XXII. Pero ahora lo que estamos viendo es que se recupera protagonismo y se entremezcla la tecnología más avanzada con estas circunstancias. De esta forma, hoy es posible referirnos a los avances neurocientíficos que nos conducen a un mundo neurocéntrico, como lo afirma un autor que se llama Stephen Rose, y en este proceso la clave neuroética es imprescindible para valorar la eticidad de los avances neurotecnológicos que abren el progreso. Lo expuesto se justifica porque todos los desarrollos de la neurociencia nos abren la puerta para descifrar los mecanismos psicofísicos que posibilitan la propia eficacia regulativa de las conductas del derecho. Y aquí, para terminar, voy a abrir la puerta que me recuerda un relato, que no tiene nada que ver con el metaverso, pero tiene que ver precisamente con Franz Kafka. Y les presento ahora a Franz Kafka,
en una historia que se llama Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta ante este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Esto es un metaverso total. Tal vez, le dice el centinela, pero no por ahora. El relato continúa y el campesino, desalentado, entonces el centinela rompe el silencio. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sonidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Y ahora voy a cerrarla. Esto es lo que sucede con toda esta tecnología. Entonces, en este caso, diferente al cuento, la entrada es para todos nosotros, que nos hallemos ante la puerta del sustrato cerebral de una ética universal e intertemporal al mejor estilo kantiano. Y ahora entonces tenemos que ir a los deberes de empezar a mirar, a fijarnos estos relatos que no son rectilíneos, buscar la esperanza en el futuro y finalmente la clave es en este más allá del metaverso, que no lo estoy criticando, sino todo lo contrario, lo estoy potenciando, en el metaverso, mirarnos a los ojos, entendernos sin palabras, porque siempre nos queda la esperanza que abre todas las puertas. Con esto concluyo y les agradezco muchísimo a los que nos están escuchando y a los queridos amigos que nos han acompañado en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Creo que va a haber pocas preguntas porque estamos un poco cansados, porque además el metaverso no nos cansa, pero el Zoom sí. Así que, bueno, muchas gracias a los colaboradores, muchas gracias a Paloma, muchas gracias, por supuesto, a nuestro querido amigo Gonzalo, que no lo veo. Gonzalo tuvo que irse a cursar. Tuvo que irse a cursar, mando saludos. porque son estudiantes. A Gonzalo y a todos un fuerte abrazo y pronto nos podremos abrazar en vivo y en directo. Paloma, adelante. Muchas gracias. Bueno, la verdad, increíble jornada. Aprendí mucho, y la verdad, muy enriquecedora. Tenemos preguntas, no sé si quieren que lea algunas. Algunas ¿Sí? pocas. Vamos. Bueno, acá nos pregunta Viviana Vanessa Carreño Miranda, sí. Se pregunta si en un futuro no muy lejano se podría crear una minoría con propiedades que les permitiera considerarse superiores. Oh, qué pregunta, Dios. Bueno, eso es, bueno, no sé quién la quiere contestar. Fabio, contesta eso. El tema de minoría para vos. No, me parece que soy el menos apto de todos los temas que se han hablado. Juan o Federico están mucho más capacitados, así que de todas formas las desigualdades, como comentó Federico, las desigualdades reales en el mundo real se van a trasladar inevitablemente al metaverso, por lo tanto sí, claro. pero es una respuesta muy simple. Vamos a ver entonces a nuestro amigo Álvarez Larrondo, a ver qué puede decir sobre esto, que nos va a decir algo disruptivo seguramente. El doctor Larrondo también me disculpó que se tuvo que ir a dar clases. Bueno, muy bien, entonces voy a decir algo yo. Que sin dudas, todos estos temas van a crear desigualdades. O sea, yo creo que sí que van a crear desigualdades. Son las desigualdades que existen con los que tienen acceso y los que no tienen acceso. No estoy hablando del metaverso, de la Internet. Tengan en cuenta que la Internet solamente tiene acceso la mitad de la población mundial. De los celulares, estos celulares, bueno, no todos en la población lo tienen. Y los que accedimos a las vacunas, solamente accedimos a las vacunas, de los 7.500 millones que somos, solamente a 3.000 millones. ¿A ustedes no les parece que eso es una desigualdad? Bueno, esa es la respuesta. Vamos a otra pregunta. Sí, acá Agustín Pirelli
nos dice, buenas, una charla de lujo, tengo una conclusión y 2 preguntas. Flavio. Flavio decía que los recuerdos se categorizan. Miren qué acertado fue que Facebook ahora te reconoce un perfil que ya falleció al reconocer la muerte por los posts o comentarios de condolencias. Dice, y pregunta. Ángeles, creo que se quiso referir a la doctora Alma, o quien pueda, ¿qué considerás que debemos mejorar virtualmente? Hay muchos grises. Me deja pensando qué puede llegar a pasar en Japón, los humanos son reemplazados por robots, ¿qué le espera a la Argentina? Adelante, Alma. No, a Latinoamérica. Muchas gracias por la pregunta, gracias Paloma. Obviamente el robot jamás va a desplazar al ser humano. El robot lo programamos, lo hacemos los seres humanos y precisamente lo hacemos para que nos auxilie en el desarrollo de las actividades. El primer robot que tuvimos fue en China, Xiao Hou, algo así se llamaba, Xiao Hao, y ese robot precisamente asesoraba con lo que la inteligencia humana le había cargado, ¿no? Es cierto que en un momento dado pues, no tiene sentimientos del mismo ser humano, programa a los robots y eficientizan definitivamente las labores, ¿no? No nos extrañemos porque pues así como están estos robots que son completamente de la era de la robótica, pues también los seres humanos cuando pierde algún miembro, un brazo, una pierna, pues se les pone una prótesis que es eminentemente artificial, pues también el ser humano parece mitad hombre, mitad robot, ¿no? Pero lo cierto es que para eso por el momento están hechos. Sí las máquinas dan más eficiencia, dan más certeza, dan mucho más agilidad para poder resolver las cuestiones, ¿no? Pero yo sí estoy convencida de que el robot nunca va a desplazar al hombre, definitivamente, y obviamente tiene grandes ventajas, pues sistematiza, predice, permite desburocratizar los procesos policiales, organiza y maximiza definitivamente las cuestiones, ¿no? Pero está hecho para ayudarnos, no para desplazarnos, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Paloma, ¿alguna otra pregunta? Y con esto cerramos ya, la tercera y última. Hago la última. Nos dicen, respecto del fragmento de la doctora Inés, Cambridge Analytica toca este tema de cómo utilizan los datos indiscriminadamente vulnerando los derechos privados. ¿Cómo es trabajar en una rama tan diversa? La inteligencia artificial es un tema tan complicado que tenés que estar día a día buscando avances y regulaciones. Adelante, Inés. Muchísimas gracias. Interesante pregunta, porque el reto de la regulación es un problema de derecho internacional, público, privado y también de regulación nacional. Importante que no tengamos una concurrencia para ofertar a las empresas de inteligencia artificial una ley que críe o permita discriminaciones. Hay una regulación internacional de derechos humanos que, en mi comprensión, impide una regulación que críe discriminaciones. Pero si vemos lo que ocurre con muchas redes sociales, muchos motores de busca, observamos una discriminación en todos los sentidos. Por ejemplo, una vez ha hecho una búsqueda de Google de mujer bonita y mujer fea para ver si había alguna discriminación. Y si ojar en el motor de búsqueda de Google, te va a aparecer los estereotipos de personas y las más bonitas son las personas con perfil europeo, por ejemplo. Y las feas tienen otro perfil, entonces es muy peligroso. Y como ha hablado el profesor sobre el metaverso y cómo se manipulan las informaciones de cada persona, te va
los medios de comunicación no van a permitir que te conozcas más, mas va a quedar limitada a tu verso, a tu mundo, solamente buscando informaciones que crean un perfil que muchas veces no era un perfil real, mas un perfil algoritmo que se amplía la discriminación. Entonces necesitamos, sí, de establecer una regulación internacional, ainda que principiológica, con límites a las empresas para no crear motores de busca o de situaciones que incentiven la discriminación entre personas. Y como ha hablado el profesor Juan, la tecnología disruptiva es muy importante para el desarrollo de varias cosas, pero también es un problema jurídico si no tuviéramos reglas claras sobre los límites. Por ejemplo, los datos personales. Yo no creo que solicitar a Google, Facebook, Instagram, ¿dónde están enviando mis datos personales? Tenho certeza que não vão me dizer em quais países quem viu meu perfil. Então, isto não é transparente. E como garantizar a transparência para a todas as pessoas que podem ter acesso e conhecer para onde migraram nos outros dados? Então, precisamos pensar que a comoditização dos dados é um problema mundial. Y necesitamos garantizar como derecho fundamental el acceso a esos datos y solamente la persona puede autorizar. Pero es paradoxal porque para utilizar un servicio gratuito en la internet necesita autorizar el compartilhamento de tus datos. ¿Cómo traer un equilibrio de esas relaciones de prestaciones de servicios en las redes sociales, en la internet? Se nosotros não podemos ter muitas opções, porque senão os serviços são muito caros. Então, necessitamos estabelecer uma responsabilidade social corporativa de todos esses entes que operam com internet, com inteligência artificial, para que tenhamos desenvolvimento sustentável e basado em uma ética de respeto a los derechos humanos. No sé si fui muy clara, pero muchas gracias. Absolutamente. Bueno, con esta participación yo creo que previamente le voy a dar después la palabra a Paloma para que haga la despedida final. Y yo realmente este ha sido uno de los días más felices de mi vida, porque hemos hecho una jornada con un nivel extraordinario. Así que yo me siento muy feliz. Y Paloma, entonces, por favor, hagamos la despedida de nuestros queridos amigos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, por último, nada más agradecerles a todos, tanto por estar acá escuchando, participando, y por supuesto a los expositores, aunque algunos ya se tuvieron que ir, la verdad fue sumamente enriquecedor, y para mí, por ejemplo, que soy una alumna, la verdad me aprendí muchísimo, y la verdad me interesó, y cosas que todavía la verdad ni siquiera sabía que me podían interesar, así que la verdad les agradezco muchísimo a todos. Y vamos a estar dejando las redes sociales de nuevo por las dudas, si algunos se quieren sumar, quieren escuchar otras charlas, por lo general hacemos jornadas bastante seguidos, así que bueno, más que eso, voy a dejar en el chat las redes sociales. Luego adiós entonces. Hasta pronto.